Buenos días, hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Quiero pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Hechos 26, desde el versículo 12 hasta el versículo 18. La Escritura dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Yo creo que en esta oportunidad, esta porción de la Escritura que hemos leído, la vamos a dividir en dos estudios. Un estudio en esta mañana y con la ayuda del Señor, el siguiente estudio la semana que viene, el domingo próximo. En la división que yo tengo de las Escrituras, así como les había comentado el domingo pasado, tengo una división en la cual el texto que hemos leído en esta mañana corresponde a la división donde dice Pablo relata su conversión. Y es precisamente ese el tema que yo quisiera hablar en esta mañana, cómo es que es la conversión. La conversión es una doctrina que posiblemente está muy olvidada en nuestros días, y por esta porción que hemos leído de la palabra vamos a recordarla con la ayuda del Espíritu Santo. Y el versículo 18, hermanos, lo vamos a poder estudiar con más calma, más tiempo el domingo que viene. ¿Cómo podríamos llamar nosotros a este estudio de esta mañana? Pues yo había dicho la semana pasada, o lo había titulado, Agripa frente a Pablo, el poder de la conversión. Así había pensado yo primeramente, pero después yo, meditando un poco más acerca de lo que yo iba desarrollando en el estudio para traerles en esta mañana, yo pensaba que un mejor título sería Una criatura religiosa no es lo mismo que una nueva criatura. Una criatura religiosa no es lo mismo que una nueva criatura. Y yo digo esto precisamente pensando en el texto que hemos leído ahora, de quien anteriormente era Saulo de Tarso, y ahora por la misericordia de Dios vemos cómo es que él había sido salvado. Hay un versículo en las Sagradas Escrituras que podría resumir perfectamente las palabras de Pablo frente al rey Agripa cuando él estaba relatando su conversión. Y este versículo está en 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo es una nueva criatura. El que está en Cristo es una nueva criatura. Y este versículo que estamos citando de 2 Corintios es pues nos habla de una nueva creación que es distinta a la creación del mundo y de todo lo que nos rodea. Sabemos por la Escritura que el mundo ha sido creado de la nada, ex nihilo. Y la nueva criatura es precisamente eso, es una nueva criatura, nueva, que es creada por Dios partiendo no de la nada, sino todo lo contrario, partiendo de una materia prima que es corrupta por causa del pecado.
Cuando hablamos de una materia prima que es corrupta por causa del pecado, es posible que llegue a nuestras mentes personas como aquellas que son esclavas del alcohol, esclavos de pecados sexuales, personas ateas, personas inmorales en su máxima expresión. Pero eso es un pensamiento equivocado, de acuerdo a lo que nosotros estamos leyendo en la conversión de Saulo. Veamos la manera en que el apóstol Pablo escribía acerca de él mismo. Pablo también escribe en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, quién era él antes de la conversión. Por eso es que yo les decía que el título que mejor podría encajar para este estudio es una criatura religiosa. No es lo mismo que una nueva criatura. Y Pablo, antes de ser convertido por el Señor en su camino a Damasco para capturar y matar a los cristianos, él escribe de sí mismo de la siguiente manera. Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 7. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Bueno, hermanos, esta no es la hoja de vida de una persona que andaba en pecados. No es la hoja de vida o el currículum vitae de alguien que andaba pues en escándalos, pecados escandalosamente deplorables. Esta es la presentación de una persona moralista que tiene un buen testimonio en la carne. Es la presentación de uno que pertenece a la crema innata de la élite religiosa de sus días. Sin embargo, esta persona corresponde a una materia prima corrupta, sobre la cual hay que hacer una nueva criatura. Aquí Pablo está hablando de él mismo antes de su conversión. Es pues una materia prima corrupta, todo lo que hemos leído nosotros, de la cual el Señor va a ser una nueva criatura. Pablo era una criatura religiosa, pero no era una nueva criatura. Quizás podemos hacer una comparación a partir de lo que hemos leído en Filipenses 3. Él dice, circuncidado al 8º día. Quizás esto pueda significar que fue bautizado en una iglesia famosa en nuestros días. O tal vez pueda significar que él pues fue bautizado con un agua especial del linaje de Israel. Eso podríamos compararlo con alguien que dice, vengo de una familia moralmente respetable, de la tribu de Benjamín. Mis ancestros fueron imponentes. Hebreo de hebreos, vengo de una familia cristiana. En cuanto a la ley, fariseo, podría ser, no tolero el pecado en ninguna de sus formas. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es como si él dijera, soy el más santo que existe en mi iglesia. No hay nadie como yo. Pero esa era la materia prima corrupta que necesitaba ser convertido en una nueva criatura. Pablo hablaba de esa apariencia de religiosidad. Él escondía a la persona más malvada e inconversa del planeta. Por eso es que él mismo dice, hablando de él, en 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿qué más? De los cuales yo era el primero. O sea, todo ese currículum religioso que tenía Pablo y que lo relata en el capítulo 3 del libro de la carta a los Filipenses, eran el currículo de un hombre que era el primero de los pecadores. Por eso es que nosotros necesitamos hacer, hermanos, un contraste entre lo que es una criatura religiosa de lo que es una nueva criatura. Y es lo que vemos nosotros aquí en la conversión de Saulo. Saulo al rey Agripa le habla de un antes y un después. Y ese antes y ese después está marcado precisamente porque el Señor Jesucristo se le presenta a él cuando estaba viajando
camino a Damasco para matar a los cristianos. Pablo, en su defensa delante del rey Agripa, habla del poder de la conversión verdadera, una doctrina que ha sido olvidada o ha sido torcida o ha sido mal comprendida en nuestros días. Y Pablo pues explica, inspirado por el Espíritu Santo, que la religiosidad no salva. La religiosidad no salva. Ser una buena persona no es sinónimo de ser una persona salvada. Obedecer las reglas externas de la religión es una obra que puede ser realizada por los grandes pecadores. Eso es lo que vemos acá. El cumplimiento de la ley, cada aspecto de la ley puede ser realizado también por personas que son grandes pecadores, personas que no son convertidas por el poder del Espíritu Santo y que se esconden detrás de la máscara de la religión verdadera. Eso es lo que nosotros estamos leyendo ahora. Hermanos, el testimonio de la conversión de Pablo es una obra invisible de Dios. Eso es la conversión, es una obra que nosotros no podemos ver, no vemos las manos de Dios obrando en nuestro interior para de la masa de corrupción que éramos convertirnos en una nueva criatura. Es una obra invisible sobre personas a las que la Biblia llama podrida llaga en Isaías 1:6. Es una obra invisible que las Escrituras llaman como circuncidar el corazón en Deuteronomio 36, para que el nuevo hombre sea verdaderamente capaz de amar a Dios de una manera verdadera. Este testimonio de Pablo nos habla de las evidencias del Cristo resucitado obrando poderosamente en los seres humanos para convertirlos en nuevas criaturas. Yo creo, hermanos, de que cada vez que hay un convertido, además de que hay fiesta en los cielos, porque así lo dice la Escritura, hay un acto de avivamiento de parte del Señor. Existe un avivamiento. Nosotros no podemos imaginarnos, quizás hablando un poco más materialmente o humanamente, la energía que se necesita para poder convertir una masa corrupta en pecados en un santo. La energía, la potencia, el poder que es necesario para hacer esa conversión. Por eso es que yo les decía, una criatura religiosa no es lo mismo que una nueva criatura. Y creo que es importante que nosotros podamos hacer la diferencia entre una criatura religiosa y una persona convertida. Porque como les había mencionado al principio, hermanos, muchas doctrinas preciosas han sido descuidadas en nuestros días, han sido mal enseñadas en nuestros días, de tal manera de que tenemos una iglesia que ya no tiene poder para poder compartir el evangelio al mundo. Es una iglesia que prácticamente está igual que aquellos que son pecadores. Son pecadores. Entonces una criatura religiosa no es lo mismo que una nueva criatura. Y eso nos lo está enseñando el apóstol Pablo, ahora hablando de su conversión. La conversión verdadera, pues, no puede ser entendida si antes no se comprende el estado espiritual del hombre, incluyendo a las personas religiosas y moralistas. ¿Cómo era el corazón del religioso fariseo Saulo de Tarso? ¿Cómo es que era su corazón? Hay un versículo que nos enseña el corazón, el estado del corazón de un impío, que es la expresión exterior por medio de las acciones de los seres humanos, pero que nacen de lo interior del ser humano sin Cristo. En Marcos, el Señor enseña en Marcos capítulo 7 cómo es que es el corazón del hombre que está sin Dios. El corazón que tenía el religioso Saulo de Tarso. Marcos 7, 20, 23, la Escritura dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias,
las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así era el corazón de Saulo de Tarso. Eso era lo que estaba guardado en su corazón, cubierto bajo una capa de religiosidad, siendo él el fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, en cuanto al cumplimiento de la ley, fariseo, circuncidado al 8º día, todo ese currículum religioso y todas esas acciones que él tenía religiosas también, que demostraban un esfuerzo por cumplir verdaderamente los aspectos externos del mandamiento de Dios. Esa era la persona que tenía el corazón que el Señor Jesucristo ahora nos describe. Thomas Boston, un puritano que vivió entre el año 1676 hasta 1732, antes de exponer la obra de Dios al regenerar al hombre muerto en sus pecados, hace unos comentarios preliminares donde nos instruye de la siguiente manera. Yo voy a citar del comentario de Thomas Boston acerca del versículo que hemos leído nosotros, de Marcos 7, 21 al 23. Él dice: corrupción de la naturaleza. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todas sus prácticas malvadas se remontan aquí a la fuente y al manantial de ellas. Un corazón corrupto era la fuente de todo. El alma, que fue hecha recta en todas sus facultades, ahora está totalmente trastornada. El corazón, que fue hecho de acuerdo con el corazón de Dios, ahora es lo contrario al de él, una fragua de pensamientos malvados, una cloaca de afectos desordenados y un almacén de toda impiedad. Es tremendo cómo es que el puritano habla de un corazón que no es regenerado por Dios. Un corazón como el que tenía el fariseo Saulo de Tarso. Y las palabras que usa el puritano en esta descripción son bastante gráficas, pero también son bíblicas. El hombre sin Cristo es un almacén de pecados. Es una cloaca de afectos desordenados, desde donde fluyen pensamientos o pecados como los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo esto es lo que está escrito en la Escritura, en Marcos capítulo 7, 21 al 23 que hemos leído. Eso es lo que era Pablo el religioso, o Saulo de Tarso antes de su conversión. Una criatura religiosa, pero que tenía este tipo de corazón. Una persona que tenía un almacén de pecados, pero que lo escondía bajo el disfraz de la religión más estricta del tiempo en el que el Señor vivía aquí en la tierra, o hizo su ministerio. Los fariseos eran considerados los más radicales, los más estrictos, los más religiosos. Ellos salían prácticamente en patrullas para ver de que todo el pueblo esté cumpliendo la religión mandada en el decálogo de Moisés o en las 630 mandamientos del rey de Moisés. Ellos eran así, eran muy preocupados para que sea guardada exteriormente la ley de Moisés. Y eso era Pablo. Ese era el corazón religioso de Saulo de Tarso. Un almacén de pecado. Su corazón religioso era una cloaca de afectos desordenados. Eso es lo que enseña el puritano Boston. Hermanos, sin la conversión verdadera, un hombre jamás puede ver su vida anterior así como lo ve Pablo. No la ve. Jamás va a buscar a Cristo para salvación, porque no puede ver la pecaminosidad de su propio corazón. Porque su confianza estará puesta en su moralidad. La confianza la pone en su activismo religioso. Su confianza está puesta en su religión, en su celo teológico. Y por esa razón,
él no puede ver la maldad que hay en su corazón. Él no puede ver esa cloaca que tiene en ese corazón de afectos desordenados. No puede ver que su corazón mismo es un almacén lleno de pecados. Solamente se puede ver eso cuando uno es salvado y mira hacia atrás. Mira al viejo hombre. Puede ver la diferencia entre los afectos nuevos y los afectos viejos. Puede verse a sí mismo aún como una persona engañada, religiosa, que había puesto su confianza en todo menos en Cristo. Había puesto su fe en el propio desarrollo de su religión estricta, como lo hacía Saulo de Tarso. Hermanos, la conversión verdadera nos hace conocer cómo es que éramos nosotros antes de que Cristo nos encuentre, así como encontró a Saulo de Tarso camino a Damasco. La caída de Adán. Existe mucho debate acerca de la caída de Adán. La caída de Adán tiene que ver con el estado del hombre desde su nacimiento. La caída de Adán no es una caída de 1 metro de altura. La caída de Adán es una caída contra el pavimento desde la azotea de un edificio de 200 pisos de altura. ¿Ustedes se imaginan cómo es una caída de 200 metros de altura? ¿Ustedes se imaginan cómo es la caída de un paracaidista al que no se le abre el paracaídas? Hermanos, cuando llega al piso, hay que recoger los pedazos, porque se deshace el cuerpo. Esa es la caída de Adán. La caída de Adán es algo serio, es algo horrible, que hace en todo el ser humano, en todo el ser humano. Esa caída tiene consecuencias fatales, destruye todo, no dejando nada intacto, no dejando nada en su sitio. Eso es la caída de Adán. Y esa es la naturaleza del ser humano sin Cristo. Esa era la naturaleza de Saulo de Tarso, el fariseo religioso, el religioso estricto, la cual ahora expone delante del rey Agripa. La conversión de Saulo, esa conversión genuina que él tuvo, le pudo permitir a él describir cómo es que él fue antes y cómo es ahora. Es lo mismo en un creyente. La Escritura nos enseña que el autor de la regeneración es quien es el Espíritu Santo. Y John Owen divide la obra del Espíritu Santo en dos. John Owen es otro puritano. Lo divide primero en su obra preparatoria y segundo en su obra efectiva. Y para entender esto que nos va a explicar el puritano, necesitamos, hermanos, tener en mente esa caída de 200 metros o de un edificio de 200 pisos. En la obra preparatoria para la regeneración, Owen escribe de la siguiente manera: lo que es preparatorio para ello es la convicción de pecado. Esta es la obra del Espíritu Santo. Juan 16, 8, 9. Y eso también se puede distinguir claramente en 3 encabezados. 1. Un descubrimiento de la verdadera naturaleza del pecado por la administración de la ley. Romanos 7:7. 2. Una aplicación de ese descubrimiento hecho en la mente o entendimiento hacia la conciencia del pecador. Y 3. El mover de los afectos adecuados para ese descubrimiento y aplicación. Hermanos, es interesante cómo es que John Owen habla acerca de la regeneración, que es previa a la conversión. Acá él nos dice que se comienza la obra preparatoria de la regeneración por la administración de la ley. Y yo quisiera que nosotros prestemos atención a cómo es la secuencia que la Escritura nos enseña acerca de la conversión o la preparación para la regeneración. Y nos enseña a nosotros aquí de que la obra preparatoria comienza pues con un versículo citado por el puritano, es decir, por la exposición de la ley. Los puritanos creían en 3 usos de la ley moral de Dios, y el primer uso de la ley moral de Dios es precisamente exponer al pecador sus pecados mediante la exposición de esa ley cuando nosotros hacemos evangelismo. Romanos 7:7 dice, y esto lo escribe Pablo,
¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pablo, hablando de sí mismo, dice que en cuanto a la ley, él era fariseo. En cuanto a la ley, él era fariseo. Pablo, se estima de que la conversión de Pablo, hermanos, fue cuando él tenía más o menos 33 años de edad. Joven para esos días. Pero él comenzó en la secta de los fariseos posiblemente desde que él tenía unos 4 o 6 años de edad. Instruido a los pies de Gamaliel desde esa edad, desde los 8 años. A más tardar comenzaba la instrucción de los jóvenes, es decir, desde los 8 hasta los 33 años. ¿Cuántas veces le fue expuesta la ley del Señor? Pero su corazón no se derretía. Pero su corazón no se encontraba con esa predicación para poder él mismo darse cuenta que era un hombre pecador. Él leía la ley, pero no llegaba al convencimiento del pecado. Él escuchaba la predicación de la ley, pero esa predicación no lo convencía de pecado. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? Nos enseña de que muchas veces podemos estar expuestos a las Sagradas Escrituras, conocer las Sagradas Escrituras, como lo hizo Pablo durante tantos años de su vida, y no entender nada. Conocer la Escritura, pero no ser convertido. Enseñar la Biblia como Pablo lo hacía o Saulo lo hacía, pero no ser creyente. Porque su corazón no era circuncidado todavía. Por eso es que Pablo al rey Agripa le dice ahí en Hechos 26, versículos 4 y 5, mire cómo dice. Mi vida pues desde mi juventud, mire cómo dice, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, pero era incrédulo. Desde su juventud hasta su conversión. Era estricto, era la iglesia, podemos decir, más estricta en cuanto a la obediencia de Dios. Pero su corazón era, ¿qué cosa? Era una cloaca de pensamientos desordenados. Esa era la situación de Pablo antes de su conversión. Y eso nos enseña, hermanos, de que es posible que alguien pueda tener su Biblia en la mano y aún ser incrédulo. Nos enseña que aún puede haber algún activismo religioso, algún celo por cumplir obedientemente los mandamientos del Señor, pero ser incrédulo. Ser moralmente alto, tener una estima moral muy alta de parte de los demás, pero su alma aún todavía condenada al infierno. Saulo de Tarso se había esforzado grandemente por cumplir cada uno de los mandamientos de la ley de Dios, pero su corazón era un almacén de pecados. Hermanos, ¿qué diremos de aquellos que se esfuerzan por obedecer a Dios, o que no se esfuerzan más bien por obedecer a Dios y se llaman cristianos? Yo me ponía a pensar en eso. Este hombre se esforzaba por obedecer, pero él no era creyente. ¿Qué pasa con aquellos que dicen, yo soy creyente, pero no quiero obedecer? O voy a obedecer cuando yo quiera, o voy a obedecer, yo voy a escoger lo que yo voy a obedecer. Con mi esposa conversábamos acerca de estos tiempos de pandemias. Creo que estuvimos, hermanos, no sé cuántos meses sin poder congregarnos nosotros. Desde marzo hasta noviembre, me parece. Y todos decíamos, ¿cuándo será el día en que podré congregarme con mis hermanos? ¿Cuándo será el día en que podemos estar juntos en la iglesia? Y orábamos todos. Bueno, la iglesia está abierta. ¿Congregan todos? ¿Cumplen el mandamiento que dice el Señor no dejando de congregarse? ¿O es que solamente eran palabras vacías y oraciones huecas para tener una apariencia de piedad?
¿Cuánto quiero congregar? Pero cuando llega el momento de congregar, no están allí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no abren las iglesias ahora si ya el gobierno dicen que pueden ser abiertas? Se han acostumbrado tal vez. Se han acostumbrado tal vez a no congregar. Hermanos, no se puede ser cristiano si uno no congrega y congregar bien. Y aquí hablamos de algo que es mínimo. Es mínimo, ¿no? Congregar. Qué difícil es congregar. Qué tanta carga, qué tanto esfuerzo demanda congregar. Bueno, es levantarse temprano, bañarse, alistarse, tener su ropa planchada, vestirse, salir, tomar su movilidad y llegar. No es difícil. ¿Cuántos hay de aquellos que no tienen ningún interés por obedecer a Dios? Ni siquiera en este mandamiento, que es un día a la semana. Pero cuando expone de la obra efectiva, porque ya hemos visto la obra preparatoria, John Owen ahora también habla de la obra efectiva de la regeneración. Él escribe lo siguiente, y comienzo la cita. Y, por lo tanto, la obra de gracia en la conversión se expresa constantemente con palabras que denotan una eficiencia interna verdadera, tales como crear, vivificar, concebir, dar un nuevo corazón. Donde quiera que se habla de esta obra con respecto a una eficiencia activa, se le atribuye a Dios. Nos crea de nuevo, nos vivifica, nos engendra por voluntad propia, pero donde se habla con respecto a nosotros, allí se expresa pasivamente. Somos creados en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas. Nacemos de nuevo y cosas por el estilo. Observación que es suficiente para evitar toda la hipótesis de la gracia arminiana. Por lo tanto, está claro en la Escritura que el Espíritu de Dios obra internamente de manera inmediata, eficiente, en y sobre las mentes de los hombres en su regeneración. El nuevo nacimiento es en efecto un acto de su poder y gracia. O ningún hombre nace de nuevo, sino por la eficiencia interna del Espíritu. Hermanos, como habíamos hablado de que la caída de un paracaidista al que no se le abre el paracaídas es destrucción total en el cuerpo, la regeneración implica arreglar todo, cada parte que el pecado ha dañado, ahora por la obra poderosa del Espíritu Santo, es regenerada, es hecho nueva. Es hecho nuevo nuestro corazón, es hecho nuevo nuestros afectos, es hecho nuevo nuestras prioridades, son hechas nuevos nuestros deseos, es hecha nueva nuestra voluntad. Eso es la conversión, eso es la regeneración. Por eso dice un nuevo hombre, completo, total, eficiente. Eso es lo que dice la Escritura y lo ha graficado muy bien el puritano. Eso es la conversión genuina y verdadera. Siguiendo este orden de ideas, de esta cita que hemos hecho acerca del estado del hombre antes y después de la regeneración, hay que decir que las Escrituras son muy, muy claras en ello. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, algunas son hechas nuevas. Claro, cuando nosotros vemos algunos testimonios de algunos profesantes, vemos, bueno, algunas cosas son hechas nuevas en esa persona. ¿Por qué? Porque no hace todo lo que un cristiano debe hacer, pero dice que es cristiano. Entonces decimos, bueno, parece que se está convirtiendo. Obedece aquí, pero no obedece allá. Entonces no todo está hecho nuevo. Pero este versículo no dice algunas cosas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Todas las cosas. Hermanos, esta clase de predicaciones nosotros no las encontramos ya en nuestros días. Yo recuerdo mucho que en cierta oportunidad yo había puesto un ejemplo. Y yo creo que es el ejemplo de todos nosotros.
Si yo tuviese cáncer y el médico me diagnostica el cáncer y encuentra que tengo cáncer, a mí me gustaría que me lo diga. A mí me gustaría que me lo diga. Porque si me lo dice a tiempo, yo podría tomar un tratamiento y salvar mi vida. Pero ¿y si no me lo dice, qué pasaría? ¿O qué pensarían ustedes si un familiar mío me dijera, pues no le digan nada? No, se va a poner triste si le dices que tiene cáncer. O se va a enojar si le dices que tiene cáncer. Mejor callémonos. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera eso, ¿verdad? Hermanos, cuando abrimos la Escritura en 2 de Corintios 5, 17 que hemos leído al principio, y que necesariamente tenemos que relacionarla con la conversión de Saulo, mirando su vida antes y después. Es necesario tener esta clase de predicaciones o enseñanzas en la iglesia. Es lo que la Escritura enseña. Si nosotros no conocemos cómo es la conversión, ¿qué responderíamos cuando alguien nos dice qué cosa significa ser cristiano? ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo cuando un incrédulo nos pregunta? Porque el incrédulo va a ver nuestra vida. Y sería muy triste que diga el incrédulo a nosotros, pero tú eres igual que yo, hablas igual que yo no te veo obedecer a Dios como veo que otros sí obedecen. Yo no te veo así, muy celoso de tu Dios. Dime cuál es la diferencia entre tú y yo. Hermanos, la diferencia entre una persona sin Cristo y nosotros es la obra del Espíritu Santo en la regeneración y la conversión. Es que nos hace una nueva criatura y todo es hecho nuevo. Si alguna vez algún incrédulo me dijeran, yo no veo ninguna diferencia entre tú y yo, ay Dios, yo agradecería a Dios que me lo dice inmediatamente. Yo tendría que examinar mi vida. Todas las cosas son hechas nuevas, dice la Escritura. Pero ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Cuáles son todas esas cosas? Bueno, el versículo que hemos citado dice, todo es hecho nuevo. Y si no entendemos lo que es la regeneración, vamos a terminar creyendo cualquier discurso que suene a Biblia, pero en realidad no tiene nada que ver con ella. No tiene nada que ver con ella. Cuando las almas son tocadas por la gracia regeneradora, el cambio no solamente es durable, anótese esa palabra, durable en el tiempo, sino que además es completo, durable y completo. O sea, no es que el Señor me va a regenerar de a poquito, de a poquito, de a poquito. En cierta oportunidad yo me encontré con un pastor que me decía que el nuevo nacimiento no era un solo acto, sino que el cristiano nace de nuevo y va naciendo, y va naciendo, y va naciendo, y va naciendo, hasta que muere. La Biblia no enseña eso, pero ese hombre era considerado como un maestro de sana doctrina. Y yo me preguntaba, ¿y cómo será su iglesia? ¿Cómo será el testimonio de quienes le escuchan a él enseñar y predicar acerca de la regeneración y el nuevo nacimiento y de la conversión? Hermanos, es completo. ¿Sabe por qué es completo? Porque afecta todo el ser del creyente. Todo. No es gradual como la santificación, sino que es hecho de una vez en la totalidad del creyente y hasta que entremos en gloria. Agarre usted un libro de Luis Berkhof, la sistemática de Luis Berkhof, y va a ver usted que él enseña igual como yo estoy enseñando aquí. Lea usted a los puritanos, aquellos hombres de la época dorada de la iglesia. Ellos enseñan igual como yo les estoy enseñando aquí. Esta enseñanza no es nueva, es antigua. Hombres que vivieron en el siglo XVII y XVIII, que ya ni siquiera son huesos, son polvos, pero pertenecieron a una generación de creyentes conocida como la época dorada de la iglesia, donde habían abundantes avivamientos. La obra del Espíritu Santo era tremenda. Eran naciones convertidas a Dios.
Naciones que se esforzaban por la pureza, por la santidad de vida, por caminar en verdad, por obedecer de todo corazón a Dios. Y eso es lo que no vemos ahora. No vemos ahora porque simplemente esta doctrina es una doctrina olvidada. Es una doctrina que no se enseña como la Biblia lo enseña. Thomas Boston escribe, fíjense, acerca de la manera en que la regeneración afecta a cada parte que comprende la totalidad del ser humano, cada parte. Cuando nosotros caímos, cuando Adán cayó, nosotros caímos con él y afectó nuestra voluntad, nuestro pensamiento, nuestros deseos, nuestros afectos, nuestros sentimientos, todo. Por eso es que éramos lo que éramos. Todo estaba afectado. Si usted en algún momento después que el Señor le salva y se pone a pensar cómo es que era usted, o se pone a recordar, uno va a decir, ¿y por qué pensaba yo de esa manera? Mis pensamientos eran tan impíos. Porque yo sentía atracción por el pecado. Porque para mí era igual obedecer o no obedecer a Dios. Usted lo va a encontrar ahí en la caída. En la caída. Todo el ser es un almacén de pecado. Almacén de pecado. Por eso es que Thomas Boston, él habla también qué cosa es lo que sucede después de la regeneración a ese almacén de pecados, a esa cloaca de afectos desordenados, como él le llama. Él escribe, él dice, la regeneración es un cambio real y completo por el cual el hombre se convierte en una nueva criatura, real y completo. Y cita aquí también 2 Corintios 5:17. Él dice que es un cambio de cualidades o disposiciones. Las cualidades depravadas son removidas y en su lugar se introducen las disposiciones contrarias. Efesios 4:22 dice, el viejo hombre es despojado. Y el versículo 24 dice, somos vestidos del nuevo hombre. El hombre no perdió ninguna de las facultades racionales de su alma por causa del pecado. Todavía tenía un entendimiento, pero estaba oscurecido. Todavía tenía voluntad, pero era contraria a la voluntad de Dios. Todo eso en la regeneración, en la conversión, es hecho nuevo. Es hecho nuevo. Dice también Boston, es un cambio sobrenatural. Es un cambio sobrenatural. El carácter puede estar tan elevado por las influencias comunes del espíritu que una persona puede volverse en otro hombre, como lo fue Saúl en 1 Samuel 10:6, aunque nunca se convierta en un hombre nuevo. Aquí está hablando de quién, de Saulo de Tarso, el religioso fariseo. Se convirtió en otro hombre, era un hombre distinto. Era fariseo de los fariseos. Era celoso en cuanto al cumplimiento de la ley de Dios. Saulo de Tarso era un hombre único, pero no era un hombre nuevo. No era un hombre nuevo. Pero en la regeneración la naturaleza misma cambia y nos convertimos en participantes de la naturaleza divina. Eso es un aspecto teológico de la regeneración. Nos convertimos en participantes de la naturaleza divina. Compartimos con Dios ¿qué? La santidad. Eso en la teología se llama atributos, atributos que son compartidos por Dios, ¿no? Comunicables, atributos comunicables se llama. Dice también que la regeneración, la conversión, es un cambio a la semejanza de Dios. 2 Corintios 8:18, nosotros contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen. Es decir, todo genera su semejanza. El niño lleva la imagen del Padre y los que nacen de Dios llevan la imagen de Dios. Por eso es que Cristo, ¿cómo es que le llama a los fariseos en Juan 8:44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. El Hijo de Dios lleva la imagen de Dios. El Hijo del diablo lleva la imagen del diablo. Es un cambio universal.
Segunda de Corintios 5:17 dice, todas las cosas se vuelven nuevas. Es un cambio universal. Es una levadura bendita que leuda toda la masa, todo el espíritu, el alma y el cuerpo. El pecado original infecta al hombre entero y la gracia regeneradora alcanza tan lejos como lo hace la enfermedad. No solo consigue una nueva cabeza para conocer la religión o una nueva lengua para hablar de ella, sino un nuevo corazón para amarla y abrazarla en toda su conducta y manera de vivir. Eso es lo que hace la conversión. Esa es la diferencia entre Saulo y Pablo. Eso es lo que es un hijo de Dios, es una nueva criatura. Entonces, si la regeneración hace todo eso cuando salva a un pecador, su obra es un cambio real y completo. Se hace un cambio de las cualidades, es un cambio sobrenatural, es un cambio a la semejanza de Dios. Si ese cambio es universal tanto en el corazón como en la vida, entonces ¿cómo puede haber un cristiano carnal? ¿Cómo puede haber un cristiano carnal? ¿No es completo el cambio? ¿Cómo puede haber un cristiano mundano? ¿Cómo puede haber un cristiano que añore el mundo, que desee el mundo? ¿Cómo puede haber un cristiano que quiera volver a Egipto? ¿Cómo? ¿Cómo podría existir un cristiano que desobedezca voluntariamente a Dios? Este testimonio, hermanos, de conversión del apóstol Pablo debe recordarnos también el siguiente versículo que está en Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Hermanos, la respuesta a cada una de estas tres preguntas es no. No. El etíope no va a mudar su piel. El leopardo no va a cambiar sus manchas. Y el hombre que está acostumbrado a hacer el mal no va a hacer el bien. Pero Dios puede cambiar todo eso. Pero Dios puede cambiar todo eso. La Escritura dice que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, decía el Señor en Mateo 3:9. ¿Y saben qué, hermanos? Eso es la conversión. Eso es lo que le pasó a Saulo de Tarso cuando estaba camino a perseguir y matar cristianos y el Señor le dio el encuentro en el camino. Y lo que nos enseña este relato de su conversión es que Dios puede convertir a uno que odia a Jesucristo en su amante. Dios puede convertir a uno que odia a Jesucristo en su siervo. Dios puede convertir a uno que odia a Jesucristo hasta en su mártir. Eso es lo que hace la conversión. Eso es lo que hace, hermanos, la regeneración. ¿Puede el etíope cambiar su piel o el leopardo sus manchas? No. Pero Dios puede cambiar la piel, porque Dios puede cambiar la naturaleza. Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. He conversado, hermanos, en este estudio bíblico acerca de lo que es la conversión genuina a partir de lo que hemos leído en el libro de los Hechos. Este estudio debe ayudarnos a nosotros para examinarnos en la fe. Examinarnos, eso es lo que Pablo nos enseña, examinar para ver si estáis en la fe, dice. Checa tu vida contra la Escritura, contrasta tus sentimientos con lo que la Biblia enseña. Hermanos, nadie debería morir en sus pecados. Nadie debería morir en sus pecados. Nadie que escucha el Evangelio debería morir en sus pecados. Hay un Dios que cambia la naturaleza. Hay un Dios que convierte. Hay un Dios que regenera. Hay un Dios que salva. La religión no salva. La moralidad no salva. El celo no salva. Cristo es el que salva. De modo que aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
¿Es usted una nueva criatura? Sus pensamientos están puestos en Cristo. Su voluntad es una voluntad esclava para obedecer al Señor. ¿Se deleita usted en la ley de Dios? Examínese. Examínese. Vamos a orar.